Paz a ustedes, amada iglesia. Quisiera introducirme el día de hoy con el tema eh, eh, titulado Misericordioso. Y bueno, necesariamente tenemos que eh, establecer el nombre de Jesús, Misericordioso Jesús. Quisiera introducirme, hermanos, en el tema del día de hoy con una serie de correos, hermanos, que vi precisamente en la parte del internet, de estas tecnologías, y quisiese que tomasen o tuviesen atención en cuanto a este significado, hermanos. El autor es Luis Azcarate, título Etimología de Misericordia. Fecha es un martes 3 de noviembre. Nada más que el año, hermanos, no crean que nos vamos a ir muy lejos. Es el año 2015 y esto es a las 11 de la mañana aproximadamente. Un amigo me pregunta por el significado etimológico de la palabra misericordia. Dice, voy raudo a consultar con mi viejo diccionario latino Vox, pero, aunque parezca increíble, no dice nada al respecto. Tampoco tengo a la mano el Coronominas, así que voy a lo seguro, que es el foro. Y les traslado la pregunta, ¿cuál es la etimología de la hermosa palabra misericordia? Agradezco de antemano a los doctos foristas sus respuestas cordiales. Saludos cordiales, Luis Azcarate. Y enseguida se dispara, hermano, una serie de correos y entra otro autor que es Ignacio Frías. Título, Virtud que inclina a apiadarse con el corazón de la desdicha ajena. Fecha también es un martes 3 de noviembre del 2015 y esto es a las 11:46 de ese día por la mañana. Buenos días, Luis. Misericordia es nombre compuesto de miserere, que como imperativo del verbo miserari, el significado de apiadarse. Acorde que, como oblativo del sustantivo cordis, tiene como significado con el corazón. Un abrazo, Ignacio. Se dispara otro correo, hermanos. Autor, Carlos Ábrego. Primer intento de respuesta. Fecha, martes 5 de noviembre de ese año 2015. Esto es un poquito después, 11:59 AM. Luis, hola. Se trata de una palabra culta que nos viene directamente del latín. La palabra se ha formado de miser, adjetivo que significa desdichado, y del sustantivo cor cordis, que significa corazón, y el subjetivo ahí. El significado de la palabra latín y española es la misma en su primera aceptación, virtud, que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. De seguro recibirás mayor información más tarde de los más duchos. Cordialmente, Carlos. Me introduzco con estos correos, hermanos, y buscando un poquito la versatilidad en cuanto a la terminología. Quizá el tema no versa sobre lo que es únicamente el buscar el significado de la palabra, porque quedaríamos corto. Pero es importante, hermanos, que hacer notar que alrededor del contexto de la gente que cree en un Dios
como es cada uno de nosotros, a veces las terminologías, hermanos, no son tan familiares. Algunos de ustedes quizá el acervo cultural lo traen desde la niñez, como se manifiesta en aquel momento aquel personaje que le decía a Tito y que ha sabido las escrituras. Misericordia, hermanos, mantiene un perfil muy en particular. Si ustedes oyeron con un poquito de atención los correos que se estaban mandando estos personajes, y en cuanto a la necesidad de encontrar el significado de esta palabra, alguno de ellos manifestó: hermosa palabra, hermanos, ¿sí? Y de ahí empieza a buscar, y algún otro compañero le dice que esto es una palabra culta, hermanos, es importante. A veces la terminología bíblica para alguna de la gente es ofensa, para alguna de la gente no marca la magnitud, hermanos, que él marca para el Hijo de Dios. Pero alguna gente también, y es gente precisamente estudiada, como al parecer estos estudiosos también de buscando el significado de esta palabra, pues manifiestan, hermanos, sin tener con claridad el significado de ella, manifiestan algunos términos como palabra hermosa y como palabra culta, hermanos. ¿Qué es para cada uno de nosotros, hermanos? A lo mejor viene la interrogante. Quizá a lo mejor no el significado lo tenemos tanto, pero sí, algunos de nosotros desde temprana edad asociábamos esta terminología con la parte a veces de desdicha, de desgracia, y que en ese momento entendíamos que un Dios mantiene la particularidad de ser misericordioso. ¿Desde cuándo, hermanos, este Dios mantiene esta característica, este atributo? Seguramente que es desde un principio, hermanos. Quisiera yo a lo mejor llevarlos a algunos textos en la Biblia, en la Sagrada Escritura, y que no son precisamente el inicio de esta palabra, pero sí, hermanos, muy probablemente en aquellos espacios del principio se puede manifestar esta característica y atributo de nuestro Dios. Los invito a abrir su escritura en Éxodo 22. Éxodo 22, en su versículo 26 y 27. ¿Sí lo tenemos, hermanos? Vuelvo a repetir, Éxodo 22, versículo 26 y verso 27. Ahí ustedes, o la mayoría de nosotros, con nuestro hermano Abraham Velázquez, pues se vino trabajando, y también con la participación muy activa de muchos de ustedes, hermanos, que también, bueno, daban pauta y alimentaban cada una de esas sesiones. Algunas leyes humanitarias, hermanos, nuestro Dios mantiene ese perfil y dice así: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque yo soy misericordioso. Nuestro Dios, desde un principio, hermanos, de la fundación de este mundo, buscaba precisamente, si no un pueblo, como lo proyecta ya aquí el Éxodo en particular, sí buscaba en algunos de los seres humanos, hermanos, plasmar su propia esencia. Y esa característica y ese perfil
de misericordioso, hermanos, lo plasmaba en alguno de los seres humanos. De tal manera que en esta parte de las leyes humanitarias, como en algunas leyes un poco más atrás de restitución, o también en cuanto al orden de la alimentación, hermanos, nuestro Dios mantiene esa característica. Y esa característica, bueno, es manifiesto aquí, ¿sí? Y cuando Él clamare a mí, yo le oiré, porque yo soy misericordioso. Esa es la característica de nuestro Dios. Asocie usted, hermanos, al acervo que vamos conociendo, de que este término se utiliza para comúnmente algunas de las personas o algunos de nuestros hermanos o nosotros mismos que a veces estamos en desdicha y nuestro Dios utiliza el corazón, hermanos. Y en esto a veces va en la definición que hacían estas amistades, estos personajes en la parte introductoria con el corazón, hermanos, como algo reiterativo. Los invito a Éxodo 34, tan solo unas hojas más. ¿Sí? Y veamos, hermanos, ahí en la parte correspondiente de un pacto renovado manifiesta lo siguiente, hermanos. Y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre ellas tablas, las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Bueno, ya ustedes se están fijando en esta narrativa, hermanos. Es la inscripción, pareciese, de las siguientes tablas, hermanos, o de las segundas tablas, porque las primeras se habían roto, hermano. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra, como las primeras de mañana, y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y lleva en su mano las 2 tablas de piedra. Verso 5. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo ahí con él, proclamándole el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Este personaje de Moisés, hermanos, independientemente del suceso, hermanos, que estaba aconteciendo, que él había experimentado en una primera parte como la inscripción o la escritura por el dedo de nuestro Dios en esas primeras tablas, y después cuando baja y ve a aquel pueblo infraccionando y estando en contra de aquel Dios, arroja precisamente aquellas tablas y se quiebran, hermanos. Pero el verso 6, para el tema de esta tarde, hermanos, veamos cómo habla Moisés a nuestro Dios. Y pasando Jehová por delante de él, ¿de quién él? De Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Verso 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés apresuradamente bajó la cabeza hacia el suelo
¿Y qué hizo, hermanos? Adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra y en la nación alguna, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la cosa que yo haré contigo. Veamos la narrativa y el diálogo entre un Dios y aquel ser humano que también mantenía ya la característica y poco a poco el perfil de aquel ser divino, donde él utiliza ya un léxico, hermanos, ya utiliza un lenguaje, hermanos, donde Moisés empieza a identificar a aquel Dios con las virtudes, y esas virtudes asertivas, hermanos, asertivas, donde podemos volver al verso 6 y lo llama fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí, hermanos, en esta narrativa, pareciese que el término de misericordia lo utiliza muy bien Moisés con respecto a nuestro Dios. Y nuestro Dios, Moisés le pide a nuestro Dios algo estratégico, hermanos, que cuando se mueva aquel pueblo, hermanos, que haga nuestro Dios. Sí podemos ver en algunos versículos que donde quiere que se sitúe Moisés aquel Dios, hermanos. ¿En medio de qué, hermanos? En medio de ellos. Es cierto, en ello busca aspectos de seguridad, busca también aspectos también de victoria, busca aspectos de aquel pueblo de dura cerviz, en aquel momento vayan sensibilizando y puedan entender lo que Moisés entiende de aquel Dios en el versículo 6, fuerte, misericordioso y piadoso, grande en misericordia. Nosotros, hermanos, creo que podemos definir a nuestro Dios con estas características, hermanos. Pero no todo, hermanos, no todo este lenguaje utilizado de parte de nuestro Dios para Moisés únicamente es para unos y no únicamente, no es para todos, hermanos. No sé si en este juego de ideas me dé a entender, hermanos. ¿Sí? Aquí es cierto, muchos duros de cerviz, hermanos, no iban a entender la fuerza, el poder, la virtud, la piedad de parte de nuestro Dios y sobre todo la misericordia, hermanos, de nuestro Dios. Y eso lo conocemos. Entonces, verso 8, entonces Moisés, ¿qué hace apresuradamente? Permite mencionar que más rápido, consciente y bajo un entendimiento claro y divino de un ser que tiene esa virtud. En todo ese acontecimiento pedía algo muy importante, hermanos. Ya lo habíamos mencionado, que vaya el medio de ellos. Otros personajes, hermanos, también vieron el comportamiento de este ser divino y también la aproximación, hermanos, de este ser misericordioso, que se inclinó él a muchos de ellos, hermanos, y no es la excepción David. Vayamos al Salmo 122, hermanos. No, perdón, 102, hermanos. Salmo 112, y veamos qué es lo que nos dice, hermanos.
Listo. Llévatelo. No puedo despegar aquí una hoja, hermanos, y por eso. Ya aquí está. Aquí, hermanos, también quisiera yo evitar quizá algún comentario. Las hermanas entienden mucho de la palabra de nuestro Dios, pero seguramente también este versículo habla al hombre en término de género, hermanos. No lo hace exclusivamente a lo que sería el varón, sino también está inmersa también la propia imagen de la mujer y habla así este hermoso verso. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su misericordia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Fíjense, hermanos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Este hermoso salmo, hermanos, habla también de las virtudes de nuestro Dios y de las características de nuestro Dios. Y este versículo 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, hermanos. En los versículos posteriores, hermanos, también la misericordia quisiera así manifestarlo, y si estuviese en error, hermanos, pues también, independientemente de ser el tema de la introducción del sábado, hermanos, estamos en la posibilidad y en la vertiente, hermanos, de poder participar. Lo que quiero manifestar, que a veces la misericordia no es para todos, hermanos. La misericordia es también para quien la busca. Y nuestro Dios, hermanos, es cierto, se inclina con el corazón, pero con el corazón de quien lo busca, hermanos. Quien lo busca en diferentes facetas de su vida, en diferentes problemáticas de su accionar cotidiano, hermanos. En cuestiones de enfermedad, reconoce las limitantes de su propio organismo, reconoce también las capacidades, hermanos, de su ser. Por lo tanto, hermanos, buscamos precisamente este término en nuestra vida sea manifiesto de parte de nuestro Dios. Rahom, del hebreo clemente, hermanos, mantiene la característica también de un equilibrio perfecto en la vida de cada uno de nosotros. Queremos un equilibrio perfecto de vida, hermanos, debemos de mantener las características también de este ser divino. Es clemente, es misericordioso y
es justo, hermanos. Y estos términos me dirán, quizá algunos de ustedes, es difícil, hermano Abraham, poseerlos. Sí, hermanos, pero debemos de llegar también a la estatura de la edad, hermanos, y de la estatura en cuanto a la parte del conocimiento de el Hijo de nuestro Dios. Hay bienaventuranza, hay deleite en los mandamientos. En ello, hermanos, pudiésemos también mantener la característica de ser una generación bendita, hermanos. Resplandecer también en las tinieblas. También ser precisamente clementes, misericordiosos y justos, tratando de buscar un equilibrio y un equilibrio perfecto en nuestra vida. A veces el equilibrio, hermanos, lo buscamos en la economía, lo buscamos a veces en el estatus, lo buscamos a veces en el empleo, lo buscamos a veces en el buen decir de la gente, de nuestros vecinos, de nuestros hermanos. No, hermanos, el equilibrio de nuestra vida está semejante a nuestro Dios en tratar de ser clementes, ser misericordiosos y también justos para que ese equilibrio en verdad se mantenga. Tener la posibilidad de prestar y dar, hermanos, ¿por qué no? Y tener un corazón también confiado que no teme, hermanos, que reparte también a los pobres. Salmo 23:1, hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. David, hermanos, conjugaba y conjugaba toda una serie de terminología en su vida, hermanos. Pero esa serie de terminología había sido aprendida, hermanos, a través del conocimiento vasto que nuestro Dios en él puso a través de su propio corazón, de tal manera que en un momento nuestro Dios manifestó de él que era semejante a su corazón. Con seguridad y con una protección del mismo Dios en el cual, hermanos, también nosotros creemos. Y daba una directriz, hermanos, se da una directriz en el cual hay una mejoría de vida y en toda una vida. Verso 6, hermanos, de este hermoso Salmo 23. Ciertamente, fíjese, hermanos, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esta era la expresión de este personaje, hermanos. Había entendido esta terminología que nuestro Dios le había enseñado y esa misma terminología la apropiaba a su vida y era parte de su lenguaje, de su léxico, hermanos. Ciertamente, el bien y la misericordia del misericordioso me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Seguramente estos versículos 6 y 7, hermanos, son también nuestro anhelo cuando estamos en la casa de nuestro Dios. Buscar, ¿qué, hermanos? La misericordia. ¿De quién? De aquel ser que mantiene ese perfil, mantiene esa particularidad, esa clemencia, el ser piadoso,
el ser misericordioso. Esto no en definición, hermanos, sino con el corazón lo debemos de ir entendiendo y afinarlo, hermanos, en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro organismo, hermanos, de tal manera que afinemos, hermanos, esta terminología en nuestra vida como un hermoso violín, hermanos, cuando es afinado por aquel violinista que es necesario establecer algún concierto. El proverbista también manifestaba algo muy importante para cada uno de nosotros. Por Proverbios 16, hermanos, vaya usted a Proverbios. Proverbios 16, verso 6, hermanos. Fíjese cuál es la instrucción del proverbista y qué es en este día de hoy, en esta noche, cuál es la recomendación. Vea para cada uno de nosotros. Con misericordia y verdad se corrige, ¿qué, hermanos? El error, el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová se aparta el mal, hermanos. Oseas 6, 3 y 5. Oseas 6, 3 y 5. Si alguien gusta dar lectura, le oímos, hermanos. ¿Te ayuda, Abraham? Por favor. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana de la tierra. Y el 5, por esta causa corté con los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermano Andrés. Vea usted, hermanos, lo que manifestaba el profeta Oseas. ¿Cuál es la necesidad de un pueblo? Ojalá, hermanos, también fuese la propia necesidad nuestra, hermanos, de este versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, su misericordia, hermanos. Es lo que buscamos, hermanos. También no estamos exentos de aquellas sociedades del ayer. No estamos exentos también de estos personajes que buscaban la definición en el 2015 de lo que es misericordia, hermanos. Precisamente nosotros, a través de este bendito volumen, podemos ver y podemos tratar de interpretar y dar una verdadera definición hacia nuestra vida de lo que es ser misericordia y de lo que es ser misericordioso. Pero ¿qué es misericordia, hermanos? Quizá todavía para algunos no alcanzamos a definir y a comprender y a evaluar, hermanos, esta hermosa palabra, hermanos, decían estos estudiosos, hermanos. Esta palabra culta, hermanos, que es precisamente, sí, muy culta porque desciende de un ser culto, de un ser sabio, de un ser todopoderoso. Cuando
lo demuestra, hermanos, o debemos de demostrar a algunos de nuestros hermanos, que fíjense, algunos de nuestros hermanos ya dan, hermanos, ya dan la terminología, ya realizan, ¿sí?, la terminología, ya ejecutan, hermano, la terminología, y lo más importante que es, dan, pero precisamente con el término, dan con el corazón. ¿Y qué dan, hermanos? Ya dan precisamente lo que dan con misericordia. Esto es precisamente lo que debemos de buscar en nuestra vida. Vamos por último, hermanos, a hacer una hermosa lectura, hermanos, donde veamos precisamente al ser más misericordioso, hermanos, cómo Él ejecuta sin necesidad de utilizar el término, simplemente por su presencia, por su interactuar con aquella sociedad, lo hacía. Vaya usted al libro de Juan, en su capítulo 9, hermanos. Y en su versículo 35 al 41. ¿Lo tenemos, hermanos? Veamos lo que dice. Y ustedes van a asociar el pensamiento y van a ver cuál es esta hermosa historia. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueseis ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, ¿por qué decís vemos? Vuestro pecado permanece. Esta lectura, hermanos, quizá no está completa, hermanos. Quisiera yo a 5 de ustedes, hermanos, que pudiésemos encontrar verdaderamente los aspectos de misericordia precisamente en este ciego curado. Pero importante, hermanos, vaya usted analizando la escritura de tal manera que encuentre la terminología, que encuentre usted el versículo preciso donde nuestro Señor Jesucristo establece misericordia para aquel ciego de nacimiento. No veo a muchos de mis hermanos, estoy aquí con la compu, pero no alcanzo a ver. Yo quisiera nuevamente a mi hermano Andrés que se situara en el capítulo 9 y él diese lectura, por favor, del 9 a el versículo 10. Nuestra hermana Rebe, por favor, fuese de este mismo capítulo 9 de Juan, fuera del 11 al 20, por favor. Nuestra hermana Becky, que es quien alcanzo a ver, del 21 al 30, por favor. Y veo también a mi hermana, permítanme, mi hermana Esther Ramírez, por favor, fuera del 31 al 34. Nuevamente, por favor. No sé si me expliqué, hermanos. ¿Sí? Hermano Andrés, lo invito a los 10 primeros versículos de esta hermosa historia de este ciego de nacimiento.
Juan 9, del 1 al 9. Del 1 al 10, hermano. ¿Ok? Y pasando Jesús, vino un hombre ciego desde su nacimiento y preguntándole sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. A mí me conviene obrar las obras de aquel que me envió, entre tanto que el día es. La noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviera en el mundo, la luz soy del mundo. Esto dicho, escupió en la tierra e hizo un lodo de la saliva y lo untó en el lodo sobre el ojo del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que es interpretado, significa enviado. Se fue pues y se lavó y volvió viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Otros decían, este es, y otros se le parece. Mas él decía, yo soy. Por esto le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió, aquel hombre llamado... Hasta ahí, Andrés. Sí, versículo 11, ¿quién está asignado? Mi hermana Rebe. Sí. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Gracias, hermano. Adelante. Sí, dice, pero como ve ahora, no lo sabemos, pero como ve ahora, no lo sabemos o quien le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron a sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír, ¿por qué lo que querréis oír otra vez? ¿Querréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos.
Hasta ahí, ¿no, hermano Abrancito? Sí, hermana. ¿Alguien más dimos del 31 al 34, hermanos? Creo que seguí Esther. Hermana Esther, a lo mejor no se encuentra. Voy a invitar a mi hermana Noemí Fentanes, por favor. Si quieres, yo te ayudo, Abraham. Ah, ya. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Nada más hasta ahí. Hermano. Gracias, Avi. Muy amable. Gracias. Hermanos, si ustedes ven la narrativa, algunos de ustedes quizá se hizo más representativo un versículo, pudiendo ser en ese acontecimiento ser la misericordia para todos, hermanos, los presentes. Algunos, ¿qué hicieron, hermanos? Cortaron precisamente el ser bendecidos, hermanos. Esto fue un momento o un suceso de gran valor para este personaje, el ser ciego desde nacimiento, hermanos, y el poder ver, de tal manera que a él lo cuestionaron, hermanos. Lo cuestionaron y él también en algún momento respondía y las respuestas que daba era con certeza. ¿Dónde digo que pudiese haber sido un día total de misericordia? La misericordia que estableció nuestro Dios a través de Jesucristo o a través de este ser divino también, nuestro Señor Jesucristo, mantenía precisamente el término de misericordia para muchos en ese momento. ¿Quién más recibió misericordia en esta lectura, hermanos? No sé si estén de acuerdo. La familia, hermanos, los padres, tanto la mamá como el papá de este personaje, también, hermanos, mantenían y fueron rociados precisamente de esta característica, de este atributo de nuestro Señor Jesucristo, de mantener misericordia, de inclinarse nuestro Señor Jesucristo a las necesidades de aquel que mantenía miserias, hermanos, de aquel que mantenía imposibilidades, de aquel que no podía ver bajo el panorama que estaban viendo los demás. Aquellos fariseos, hermanos, ¿cuál fue su accionar? En aquel momento, bueno, quizá ahí bajo un tinte político, religioso, hermanos, no aceptaban precisamente la presencia de Jesucristo entre ellos y también entre que dudaban, hermanos, pero también entre que no dudaban porque lo sabían que lo había hecho el maestro, ya habían tenido referencias anteriores de quién curaba y cómo lo hacía, hermanos, y bajo qué características. Su ser se envanecía de envidia, hermanos. Aquellos personajes, en lugar de poder
haber disfrutado también de un día de misericordia y de un acto de misericordia, pareciese que estos personajes lo trataban de echar a perder. Verso 35, ya vamos terminando, hermanos. Verso 35, entonces sí entendemos y alcanzamos a la vez. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándose le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ya le cuestionaba a aquel personaje. Respondió él y dijo, ¿quién es? Señor, para que crea en él. Fíjense que esta respuesta de este personaje, hermanos, pues era precisamente la más clara, hermanos, que tenía en su ser, en su corazón. Su vista, hermanos, nunca habían visto un personaje, ni a sus padres, ni amigos, ni familiares, cuánto más haber visto precisamente al Hijo de Dios. Por lo tanto, él responde, pero responde con una confianza, responde él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Esperemos, hermanos, que este mensaje, hermanos, aunque hablamos de un ser misericordioso y entendemos, hermanos, en un aspecto de definición, la misericordia, hermanos, la debemos de buscar. La misericordia es cierto también, como la gracia también es un regalo divino de parte de nuestro Dios, pero es a veces el quererlo aceptar. Pero el aceptar, hermanos, debe ir bajo la terminología, hermanos, que se maneja en esto. No es simplemente el obsequio, el regalo, hermanos, sino es de parte de nosotros establecer a nuestra condición, a nuestras miserias, hermanos, el término con el corazón, hermanos. Lo que haga nuestro Señor Jesucristo, lo que haga nuestro Dios para cada uno de nosotros, cuando se oiga el término de misericordia, misericordioso, debemos de anteponer, hermanos, antes que el pensamiento, antes que nuestro razonamiento, antes que nuestro estatus, hermanos, antes que nuestra posición, antes que cualquier cosa, nuestro corazón. Y el corazón, hermanos, entonces dictará la pauta, hermanos, en el cual nos podemos menear. Queremos ser y tener una vida de equilibrio en esto, en nuestra condición, debemos ser clementes, misericordiosos y justos, hermanos. Vayamos al último versículo, hermanos, de esta tarde. Judas 21, hermanos. El libro de Judas, versículo 21. ¿No? Hay capítulo 1, versículo 21 únicamente. ¿Lo tenemos, el libro de Judas, hermanos? Conservaos en el amor de Dios. Es la recomendación. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Para vida eterna. Esa es la recomendación del escritor, hermanos. Conservaos en el amor de Dios. Creo que estamos ahí, hermanos, en ese amor de nuestro Dios, como aquel personaje, Moisés, que le pedía a nuestro Dios que se pusiera en medio de aquel pueblo
también, hermanos, nosotros pedir a nuestro Dios que nos conservemos en el amor de Él, esperando que, hermanos, la misericordia de nuestro Dios. Pero para esto, hermano, no va a poder llegar la misericordia de nuestro Dios si no ponemos, ¿qué, hermanos? El corazón. Su corazón de cada uno de ustedes, el corazón mío es necesario para poder entender alguna terminología y poder entender la grandeza de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Deseo que el Señor les bendiga, hermanos. Pasa a ustedes.